¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos ven. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, pésimas decisiones y aún mejor la compañía que hoy tenemos. Hoy estamos en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o cualquier día de la semana, dependiendo desde donde nos estés viendo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el cual hoy nos va a contar muchas historias dependiendo de dónde eres, dependiendo de dónde nos veas. Si te agradan las historias, mándame más historias al inbox de Facebook, sígueme en Twitter, en TikTok y en qué más. YouTube. En YouTube. Se inscriban en YouTube. Suscríbanse a YouTube. Aquí estamos, ¿no? Y pues hoy les presento a Angelito Josiel. Hola, pues muy buenos días, tardes, noches. Gracias por la invitación y a ver, vamos a ver qué sale. De las experiencias y de... No, pues experiencias deben de haber muchas, historias demasiadas. Fíjate que ahorita haz de cuenta que venía, ahorita que estaba armando el set y todo eso poco a poco, el botón del celular como que no embonaba bien y se cayó, ¿no? Y me imagino que pues porque aquí espantan, me has dicho. Sí. Dime más o menos qué te ha pasado, qué sientes, qué es lo que, mejor dicho, qué has visto también aparte de eso. Bueno, pues como para darles contexto, yo soy originario de Chihuahua, Delicias, Chihuahua, ahí en el norte y arriba el norte. Arriba del norte. Sí, Aclaración, no es chela, es agua. ¿Y dónde está la mentira? Y llevo 12 años viviendo acá en San Cristóbal y rentando casas, pues. A mí me gusta mucho lo que es San Cristóbal de las Casas, porque desde niño a mí me gustan mucho las historias de terror, las leyendas, un poco, bueno, mucho la historia, la cultura, la naturaleza, y San Cristóbal como que junta todo eso. Entonces, pues me ha tocado rentar casas en los cuales, pues sí han habido como apariciones, como cosas que se mueven, cosas que se escuchan, en las cuales, o sea, no son como solo cosa mía, sino que más bien pues, familiares, amistades que llegaban, pues también oían esas cosas mismas que nosotros oíamos. Entonces, en la primera casa que rentamos fue en el barrio Guadalupe, de acá de San Cristóbal de las Casas, que pues más o menos quienes conozcan la historia de San Cristóbal, pues ese barrio se fundó cerca de uno de los cerros internos del Valle de Jovel, pero en el cual antiguamente era donde se ejecutaban a los prisioneros pues, que cometían delitos, ¿no? Que les daban pena de muerte. Y San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial a partir de la cual pues, los españoles hicieron pues, el dominio de lo que ahora es Chiapas, y por lo tanto pues había como pues son casi ya 500 años de historia en los cuales pues allá en Guadalupe sí se tiene la constancia de que eran justo los lugares y todo ese cerro en el que se colgaban a los que pues sentenciaban a muerte. Entonces por eso en todo ese barrio, con vecinos, con amistades que pues tienen familiares ahí, pues me ha tocado pues coincidir con historias de que pues sí hay cosas, sí hay presencias. Entonces justo donde me tocaba rentar era como un pasillo muy largo con varios cuartos y en el cual tú desde adentro del cuarto pues había ventanas, veías que pasaba como de reojo, veías que pasaba algo. Yo siempre lo describí como una sombra blanca. ¿Verdad? Porque la sombra pues es negra, pues, o sea, se ve negro, se ve oscuro, pero lo que pasaba era una sombra blanca. Y no tenía como horarios definidos, sino nada más, o sea, tú estabas haciendo tus cosas y en lo que estabas ocupado, pues, no sé, haciendo de comer o doblando ropa, cualquier cosa de ese estilo, veías que pasaba, ¿no?, de un lado o hacia otro, pero pues era todo como normal, ¿no? Como cualquier casa que espantan. pues como cualquier cosa que pasa. O sea, no se sentía como presencia así de las películas de terror que comienzan a flotar cosas ni nada, no, nada más se veía como que cruzaba. Lo que sí era como muy constante era en una de las paredes que daba con los vecinos de atrás, esa pared siempre vibraba, o sea, se oía dos ruidos, siendo el primer ruido como trastes que caen. O sea, como que si alguien estuviera lavando trastes y se oía como que movías las ollas, los platos y después como que se les caían. Esa era una. Sí tenía como horarios, casi siempre como a las 8 o 9 de la mañana. Y después era otro que es como que se oía que arrastraban un mueble pegado a la pared del otro lado. Entonces nosotros muchos años supusimos que pues, los vecinos pues mueven, pues tendrán un mueble o algo que mueven todos los días. Y no, o sea, después de varios años que
fueron a limpiar el techo, a impermeabilizar y todo lo que se hace, se dieron cuenta que el otro lado es un jardín. O sea, no es posible como que del otro lado arrastren un mueble pegado a la pared que haga vibración. Porque yo como experimentando dije, porque sí se veía que arrastraban el mueble pegado y vibraba la pared. O sea, sí se sentía que vibraba la pared, pero pues no es posible porque el otro lado era jardín. Era jardín. Ajá, Básicamente, aquí, esas eran las psicofonías que se llaman. Exacto. Ajá, las psicofonías que se oían mucho, pero también una que era como muy usual, era cuando llamábamos por teléfono, normal, a cualquier persona, tú oías, regular, pues haces la llamada y oyes la voz de la otra persona, pero se oía una especie de interferencia, por lo menos desde este lado. Se oía como si fuera una radio vieja, a veces se oían como voces, pero no se identificaba qué decían, o también a veces se oía como risas. En una ocasión nos tocó que eran risas. Y yo preguntaba pues a la otra persona a la que hablaba que si escuchaban algo y me decían que no. O sea que era nada más mi voz lo que escuchaban, pero yo sí oía la interferencia, entonces también me pasaba a mí, le pasaba a cualquier persona que hicieran llamadas. Entonces nos tocó también una amistad como que de mi mamá, que le hace más como ese tipo de cosas de santería, brujería, de ese estilo, en los cuales dice que ella sí identificó a la persona que estaba ahí y que era un hombre muy elegante y muy alto, pálido, blanco, y con un traje. Ella nos decía, yo nomás pues veía la sombra blanca, pero ella sí lo describió muy detallado, y que pues nada más, o sea que ella también percibía que no era una presencia maligna, solo una persona que estaba ahí y que cohabitaba, o sea que estaba... A lo mejor se quedó atrapada o básicamente estaba cuidando algo, porque cuentan las leyendas. Sí, San Cristóbal es un lugar lleno de enigmas, de cosas paranormales y cosas sin explicación. ¿Por qué? Porque a veces entra aquí entra el modo escéptico y el modo que donde te pasan cosas y dices, chinga, pero pues, ¿cómo fue que pasó? El modo que ya empiezas a creer, ya que San Cristóbal está llena de gente escéptica a veces, y me ha tocado, y sí, ya has de cuenta que se arma el debate, no, pues es que fíjate que en tal lado me espantaron en esta casa, y el escéptico es como que trono porque el calor o por el frío, ¿no? O te falta la otra persona, que un tercer perfil, que es el que tiene miedo exagerado de todo. O sea, que sí creen, pero creen de más y ya están ahí ya hasta sugestionados también. O sea, sí. Ahí también. No, de hecho antes de hacer todo esto, yo empecé a hacer como que investigaciones seriamente, no como ahorita. Y siempre al finalizar de cada investigación, salíamos muy sugestionados. ¿Por qué? Porque como que salimos del panteón, en el panteón echando desmadre, casi típico programa de Facundo, de que a ver quién me espanta primero, y cuando nos venían a espantar era así como que, bueno, ya, bye. Y salíamos ya todos sugestionados, y en la calle a veces veíamos sombras, veíamos que pasaba la gente sombra, como dicen, la sombra blanca, y pues aprendes básicamente como que a no buguearte, en el sentido de, a ver, vamos a separar la sugestión de la realidad, ¿no? Si se puede decir así. Sí. ¿No? Y básicamente, como decía, aquí San Cristóbal está, por eso es un pueblo mágico, porque te espantan en cualquier lado. No importa de qué religión seas, si eres católico, cristiano, demonio, ente, unicornio, lo que tú, motoneto, no importa lo que tú seas, te espanta, ¿no? Y ahorita que dices en esas casas que espantan así, es básicamente porque ahí dejan algo de dinero. Están los dos casos que comentábamos con otra invitada en un programa anterior. El primer caso pues es el dinero enterrado, ¿no? Donde te aparece la flamita y te marca dónde está el lugar y tienes que desenterrar, pero es para la persona que ve la flamita, ¿no? Esa es una. Y la otra es donde, digamos así, estamos en la casa y empieza a crujir, te empiezan a espantar de la nada, te mueven las cosas, ya metiste, pues, como quien diría, las cosas de santería, ya le diste la limpia a la casa, ya bendeciste y te siguen como que espantando. Esa es otra parte. ¿Por qué? Porque el difunto o el ex dueño de la casa dejó guardado, ¿sí? Y no lo dejó enterrado, lo pudo haber dejado en la pared, en el techo, en el desván, creo que así se dice, más o menos, y es que la casa tiene desván, o entre el medio del techo y una pequeña separación que es como de madera, de las casas rústicas de acá,
y básicamente por eso Panco es le que- llaman, creo, ¿no? ándale, entre el tapanco, Aquí en San porque Cristóbal sí se le llaman. así es, de hecho así lo dejan y es por eso que espantan. Hay una casa de un familiar mío que nadie se atreve a vivir aquí por San Ramón, porque si, o sea, entras a la casa, no importa a la hora que sea, entras y ya te están recibiendo, te están tocando. O sea, igual es un pasillo largo, pero ese pasillo al final está muy oscuro, aunque vayas con lamparita, sí sientes la presencia, Pero se siente frío. se siente frío. Es El como- detalle de ahí que, o sea, sientes la presencia, no la sientes tan maligna, pero sí sientes que alguien te está viendo. Hay fiesta. Si escuchan cuentecitos, escuchan eso, se acerca la fiesta, ¿no? Creo que es carnaval, ¿no? No sé. No, pues quién Aquí en sabe. San Cristóbal siempre. Sí, aquí en San Cristóbal, si ustedes vienen, hay todo el año hay fiesta. Empezó a vibrar de lo que hablamos. Ah, bueno. Ah, bueno. Para ver, sí, aquí está. Es que aquí donde estamos grabando, que es una de las casas de Angelito. Las casas ya. Constituyera. ¿Ven? Próximamente vamos a estar en Chihuahua. Ándale, pues aquí está la Pascualita, nos prestó sus libros para estar ahí. Que obvio nos hace falta un chingo de leyendas, pero pues aquí solo son vivencias de las que tenemos. Y aquí donde estamos se dice que espanta. Se dice que espanta. Sí, digo, la dueña tiene poquito que murió. Y sí. Digo, yo no he visto nada raro. O sea, en Guadalupe yo veía más cosas raras. Pero sí, de repente, como pues, las clásicas puertas que se cierran solas, que un ruido también a veces, como que de trastes que se están lavando y que se caen. Pero pues no. Digo, yo estoy acostumbrado, no lo veo yo inconveniente. Lo que sí es que, como tal, en el barrio que es San Antonio. Sí se oye la llorona, por ejemplo, a medianoche, muy puntual, entre 11:30 y 12, los perros de los vecinos, primero, porque vivo cercano al cerrito de San Cristóbal, se oyen primero los perros de hasta allá, de hasta arriba, y se oye como que también los perros que comienzan a ladrar ya más cercano, y se va moviendo el sonido de los perros principalmente hacia lo que es el Sedem, que es donde hay agua. O sea, se dice que muchos de los espíritus buscan agua y que por eso es como que el recorrido. Entonces usualmente es ese, o sea, lo hace como cercano al cerro, se acerca a la iglesia de San Antonio y de ahí se sigue hasta el Sedem. Nada más que otras veces sí toma la ruta como de acá, justo enfrente de la casa. Así como combi. Ajá, conforme se le antoja. Sí, de hecho puede ser así. Y sí se oye pues, la llorona, así. Pues no es el clásico "Ay, mis hijos", sino una mezcla de aullido de perro con persona, no sé, pues raro. Bueno. Listo, ya. Pues entrábamos al tema de la llorona. Estamos en el tema de la llorona, perdón, una disculpita, nos trajeron un poco de botán. Nos trajeron más chile. Sí, de hecho estamos en el tema de la llorona y dices que pasa acá. Es que aquí depende como de la interpretación de la llorona. O sea, yo he investigado y en los libros, pues, o sea, la clásica leyenda de la llorona es la de la mamá con sus hijos que pierde a sus hijos ahogados, ¿no? Justo en el lago de Xochimilco, que es como la experiencia más común que cuentan. Y que como pierde a sus hijos, se vuelve loca de que encontró a sus hijos muertos, o de que ya no los encontró, pues, y muere, y el espíritu de esa mujer, de esa madre, pues buscaba a sus hijos gritando, "ahí mis hijos", o "¿dónde están mis hijos?". Entonces es como la leyenda tradicional que se cuenta en muchos lugares. En cada lugar de México, incluso en partes de Centroamérica, se tiene la historia de la Llorona. Entonces aquí siempre hay mucho la duda de por qué hay Llorona en muchos lugares. No sé, es como... ¿Es como el multiverso de la llorona o cómo? ¿Puede ser? Puede ser, pero se dice que más bien es causa de una diosa mexica. No recuerdo el nombre de la diosa, creo que es... y también viene de las Tzitzimes, que significa estrellas. Estrellas que caen del cielo, que también es una leyenda y es una criatura de la mitología náhuatl. Pero esta diosa, no recuerdo bien el nombre de la diosa, porque no es Tonantzin, esa es otra diosa. La diosa justo era diosa de la fertilidad, porque pues desde el aspecto de los dioses mexicas y prehispánicos siempre tenían una dualidad entre hombre y mujer.
O sea, siempre, si te fijas bien o si indagas mucho en las leyendas, había dualidad hombre y mujer y también había mucho una dualidad entre vida y muerte, entre guerra y paz. Entonces también esta diosa, aparte que era pues, diosa de la vida, era parte también diosa de la muerte en la que buscaba las causas justas. Entonces se dice que las mujeres que llegan a morir, ya sea en el parto, que llegan a morir por situaciones de violencia de sus parejas o de violencia social, esos espíritus que quedaban pues muy tristes, muy enojados, esta diosa las reclamaba y se convertían en lloronas, o en lo que nosotros entendemos como lloronas. Y esa es como la respuesta de por qué hay una llorona en mi ciudad y por qué hay otra llorona en Ciudad de México, por qué hay otra llorona en varios lugares, y es este espíritu de esta deidad en la cual retomaba las almas para que estas mujeres pudieran hacer justicia por sí mismas. Entonces, por eso mucho de las muertes que se asocian a la Llorona o a deidades parecidas, porque por ejemplo, aquí en San Cristóbal hay una historia semejante a la Llorona, que es la Yehuatzíhuatl, que no sé también si las... Sí, la de la mujer mala, si no me equivoco. Ajá, la mujer que a los hombres borrachos como que los lleva al río. Sí. Esa es una versión. La otra versión es en maya, que se llama Xtabay, que es también semejante como la historia de la Llorona, pero es lo mismo, que a los hombres malos o los hombres que se salen como del bien, ¿no? Que están borrachos, se los llevan al agua y aparecen muertos ahogados, ¿no? Entonces, por eso es que esta deidad y este espíritu reclama y les permite a esas almas obtener venganza y obtener sangre de lo que algún hombre les hizo. Entonces, por eso es que hay muchas lloronas. Pero en este caso no descansan, entonces siguen como que penando hasta que puedan llegar con la persona que les hizo el daño, o como, no sé, cómo puede ser ese detalle. Pues es que no sé, porque por ejemplo, si llegan con la persona que les hizo el daño, pues ya en teoría el espíritu podría descansar en paz o trascender, le llaman. Sí. Pero, pues no sé, o sea, desconozco como que qué pasa si no. Porque entonces en San Cristóbal hay varias lloronas también. O sea, es la llorona justo la del barrio de San Antonio, la del centro de San Antonio, y va a la CEDEM, y otro, creo que del lado de Santa Lucía, otro del lado de San Ramón, y a veces allá también por la zona norte hay como otro. O sea, eso explicaría del por qué hay varias lloronas, porque más bien son espíritus que están en pena, que a través de se les da como una oportunidad de poder vengarse. Ok, así como tipo película buena de esa. ¿Cómo qué película? Déjame. Bueno, es que fíjate que hay una película que te lo explica, en el de que aquí espantan porque se murió tal persona y busca venganza, ¿no? Sí. Pero pues en la película se dice que sí encontró la venganza, pero no descansó. O tal vez el espíritu no quiso descansar. También pudiera ser. Pero esa es como la explicación del por qué hay tantas lloronas. Ok, eso sí no me la sabía. Ajá. Un nuevo dato, Sí, No, pues vas a estar seguido para investigando datos porque yo no investigué. No, justo fue como una duda de por qué hay tanto. Ya buscando, esa es la explicación. Esa es la explicación. Sí, porque fíjate, hace 3 o 4 añitos, no, 3 años, allá nos invitaron a una fiesta aquí por la Auxiliadora y estábamos cerca de las caballerizas para subir al cerro de Don Lauro. Y ahora resulta que al momento de que ya acabó la fiesta, eran las 4 de la mañana, y nos estaban como que ya zarreando, ¿no? Pues ya se va a cerrar, ya mejor váyanse. Y haz de cuenta que estábamos en la calle subiendo las cosas, porque se me casó mi cuñado, y se empieza a escuchar el lamento. No el típico lamento de ¡ay, mis hijos! No, no, la neta no. Si ustedes han visto La Llorona y empiezan con su chingadera, porque es chingadera que digan ¡ay, no es cierto! No lo dice. No lo dice. Eso es como que muy colonial, muy de chisme, porque la gente quiere que le interpretes bien como que su chisme y que te digan. O es la leyenda oficial, tal vez. Tal vez. Es lo que dice, pero... Es lo que dice, pero no. Se escucha un lamento de dolor, de grito. Y como dice, ¿no? Pues si está lejos, está cerca. Y si está cerca, se escucha lejos, ¿no? Y en ese entonces se escuchaba lejos, o sea, estaba cerca. El frío estaba, ¿qué será? Como a 8 grados en ese entonces. O sea, sí bajó fea la temperatura. Y mi cuñada, ella es muy miedosa y es de cuenta que dice, no, pues, ay, ¿y eso qué es? Ya yo, me encanta estar chingando gente. Y le digo, no, pues oye, esa es la Llorona. Es lo que era. No, ya vámonos. Le digo, ¿te la quieres encontrar? Nos vamos una vez.
No, mejor nos quedamos. Haz de cuenta que eran las 4 de la mañana. O sea, se supone que ese ente a las 3, 3:30 ya termina. Ahora sí es como horario laboral. De 3 a 4 ya no se escucha. Bueno, sí se escucha, sí trabaja, pero de 4 en adelante ya no se escucha. Eran las 4:30 de la mañana y básicamente sí, literalmente sí se estaba escuchando y a todo lo que da. Haz de cuenta de que empezó muy lejos y ya de ahí cuando se fue acercando o se fue alejando, ya se escuchaba muy cerca, ¿no? Pero sí fue hasta las 4:30, 5, fue que ya estaba amaneciendo y fue que ya se quitó el ruido, el lamento. Pero sí te quedas como que, chinga, ya lo escuché aquí, ya lo escuché en la quinta, ya lo escuché en la zona norte, o sea, en muchos casos sí te quedas como que, ah, caray, qué show, qué pasa, ¿no? Pero pues es como tú dices, aquí aplica el multiverso de La Llorona. Ajá, y me recordaste otra historia. Me contó una amiga de allá de la península de Yucatán. Ella vive ahí por Bacalar, Tulum, esa zona. Y justo era como que iban de un pueblo a su ciudad, pues, de ahí de la península. Y algo pasó que se detuvo, que iba ella, iba su hermano, su cuñada y sus sobrinitos. Y que pasó el clásico de película de terror, de que vas a medianoche y se te detiene el carro y como que Ok. buscas qué onda, cómo volverlo a iniciar y como fueron a buscar ayuda cercana al último punto donde había gente. Y ella comenta que justo se apareció un espíritu, que era un espíritu de mujer. Y yo como indagando de que, o sea, cómo se veía el espíritu, y decía que era una mujer joven, pero que no se le veían los pies, o sea, con vestuario blanco. Y era semejante a la Llorona, porque ella decía que tenía una especie de... Sí hablaba, o sea, sí decía palabras, y buscaba como a los hijos. Entonces, mi amiga como que con mucho miedo de que pues, tenían niños ahí, los sobrinos, pues de que les fuera a pasar algo, y que dice que justo rondaba como alrededor del vehículo. O sea, pero que decía frase muy como que era, ya llegué, ya vámonos, es lo que repetía, ya llegué, ya vámonos, y muy rápido, pero así como un susurro raro, Ok. ajá, y ya llegué, ya vámonos, y que decía como que se movía alrededor, y que ellos hicieron bolita pues en la parte de atrás abajo, pues para que no los vieran, porque pues también como que se sabe o medio se intuye que no tienes que verlos directamente, porque te pueden pasar cosas. Y ella comentaba que justo como que pasó por encima de ellos y en eso llegó ya el vehículo de la ayuda y ya se fue. Desapareció. Como el clásico, no también te digo la película de terror. Pero me acordé por la frase. O sea, la frase sí la repetía. Era ella, ya llegué, ya vamos. Y ella comentaba que la temperatura bajó. O sea, que hacía mucho frío. Pues imagínate la península, pues es siempre caluroso todo el año. Y que en esa noche hizo mucho frío y ahí, en ese momento hizo mucho frío. Y que sí se veía como una mujer. Y ella también mencionaba, como de otra historia, que cerca de su casa, como que daba ya una de las carreteras grandes de ahí del estado, y que llegabas a un punto, luego de ahí dabas vuelta, y que ahí le tocó también encontrarse una persona parecida, una persona de blanco que no se le veían los pies, que era una mujer también, y que resulta que en ese tiempo era de que habían matado a una chica que había vivido ahí, o sea que la habían raptado y así pues, la encuentran muerta y todo y estaba el espíritu. Pero ella sí es mucho como de esa que tienen una sensibilidad como de ver cosas, que Ok, sí, que se les tiene, aparecen cosas. que tiene el mentado don, en pocas palabras. Sí, que dice que chamanes le dicen de que tiene el don, pero ella no quiere, entonces es como Es que meterse más. haz de cuenta que es el miedo por ver esas cosas. Pero yo digo que no hay que tenerle miedo, miedo solo a los vivos.